Hola a todos, este es un video para Joan que me ha preguntado acerca del yo o del yo, como le quieran llamar. Me ha preguntado acerca bueno, de que hable un poco acerca de qué es, de este misterioso yo que a todas las personas de una u otra manera le, le obliga a estar en una búsqueda, a sufrir las consecuencias de no encontrar aquello que busca, aquello que anhela. Y es una cosa paradójica este yo, porque todos hablamos de él de una u otra forma, desde el punto de vista filosófico, algunos desde el punto de vista social, como el individuo, el ciudadano, otros desde el punto de vista espiritual o religioso. Por ejemplo, cuando se dice que existen dos yoes, ¿no? Dos yoes, el yo espiritual, el alma o el atman, según los hindúes, y un yo o un yo más pequeño, que sería el alma, que sería aquella parte nuestra que hay que doblegar, que hay que trabajar, que hay que dominar, como una naturaleza humana y una divina. Y Descartes, un filósofo antiguo o medianamente antiguo, ha hecho esta división más todavía concreta, más plausible, y a partir de ahí alma y cuerpo han sido diferencias grandes. Entonces, dos realidades contrarias. Y esta división de la vida en dos ha generado la gran dificultad de cómo lograr transformar aquella parte mía que se resiste todos los días a querer hacerlo. Es un tema difícil y a la vez el más simple del mundo. Si me preguntan a mí, les diría que está todo bien como está, que no requiere ese yo ningún cambio, ninguna transformación, ninguna modificación, que ese yo, así como se siente, es algo perfectamente natural. Pero veamos un poquito más a qué me estoy refiriendo, porque si no, suena como una mera locura. Eh, este yo del que hablamos todos es una idea, una convención social, una construcción de palabras, una construcción semántica. Cada vez que hablamos de yo, mío, tratamos de ubicar ese yo en alguna parte de nuestro ser. Algunas personas dicen yo. ¿Quién fue? Fui yo. ¿Quién es el mejor o el peor? Yo. Otros dicen, en otros países donde se estila diferente, yo, y lo ubican dentro de la cabeza. Entonces nos damos cuenta de que señalamos algo que en realidad no tiene ahí una presencia de algo verdadero. Aquí está el corazón, el esternón, las costillas y pocas cosas más, los pulmones. Aquí podemos encontrar el cerebro, ciertas glándulas, interacciones nerviosas y nada más. Pero ese supuesto mágico lugar donde encontraríamos un yo, un alguien, una personita ahí sentada dentro de la cabeza, lamentablemente no se ha hallado jamás. No hay. ¿Y por qué será que no hay un lugar físico donde se encuentra ese yo? Pese a que la sensación es tan patente. Todos nosotros tenemos esa sensación, sentimos que hay un yo ahí, que hay un alguien. Yo siento que elijo levantar o bajar mi brazo. Yo siento que elijo o que estoy detrás ahí presenciando cada emoción que ocurre en mí. Siento que soy como el testigo silente, silencioso, de todo lo que pienso. Y también soy el que está como atestiguando el recuerdo de todos mis pasados, de todos mis días anteriores. ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? Si es tan real este yo, ¿por qué no lo puedo asir? ¿Por qué no lo puedo sostener en mi mano y decir, es esto? Aquí está, lo encontré. Eureka. ¿Por qué razón? Si es tan común que todos hablamos de yo y mío y que es una sensación tan universal que más allá de toda creencia religiosa, cultura, todas las cáscaras o capas de pintura sociales que haya en una persona, lo más básico y en lo que todos coincidimos es en ese yo. ¿Cómo puede ser?
Hacia los 2 años y medio sabemos, lo hemos hablado otras veces, surge en el ser humano la sensación de que es un alguien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es una acumulación no solamente de que se crean más interacciones a nivel neuronal, sino que también se va generando como una especie de memoria. Y esa memoria le llaman memoria autobiográfica y genera la idea, la sensación de ser un alguien. Pero no es una sensación mediatizada por las palabras, porque todavía no hay lenguaje a los 2 años y medio. Simplemente es una sensación. Y esta sensación tiene una función biológica que es la de la supervivencia. El hecho de considerarse un individuo, un alguien, genera facilidad para la defensa del propio ser, para el hecho también de la comunicación con los demás, aunque no sea todavía con un lenguaje. Lo tienen los monos, por ejemplo, los simios, lo tienen los delfines y alguna clase más de animal con cierto avance como para tenerlo, pero no todos ellos. El ser humano le ha agregado algo, ahí como una especie de condimento, un poquito de sal y de azúcar, y esa sal y azúcar es el lenguaje. El lenguaje, para el cual el cerebro del ser humano está aparentemente preparado, crea un mundo. No es que se lo imagina, simplemente superpone a la realidad, o sea, traduce la realidad en palabras. Y esta realidad, que es como si superpusiésemos un cristal transparente con ciertas marcas en ese cristal, como por ejemplo cuadrantes, donde podemos decir, hacia acá en esta parte veo el árbol aquel que se ve a lo lejos, y en esta parte de acá veo una casa, y acá veo una persona. Por lo tanto, el árbol está a 3 cuadrantes del centro, mientras que la casa está a 5 cuadrantes del centro, 2 para arriba y 1 hacia el lateral. Entonces, ¿qué me permite esto? Clasificar, me permite definir, me permite saber dónde están ubicada cada cosa con respecto a la otra, y me permite darme cuenta que si esto está dentro de este cuadrante y al mismo tiempo no está dentro de este otro porque está aquí, esto es esto y esto es esto. Y de esa manera empiezo a generar la idea de cosas. Y cuando dos cosas aparentemente se tocan y producen una tercera cosa, digo que ocurrió un evento. Y ocurrió en el cuadrante 17. Por lo tanto, es el evento que ocurrió en ese cuadrante. Bueno, imaginemos que quitamos el cristal con la grilla, la parrilla transparente superpuesta. Lo quitamos y vuelve a estar el mundo tal como es. ¿Qué vemos? No hay más cosas, no hay más eventos, no hay más tiempo. El tiempo simplemente es una sucesión, es decir, esta liebre que va desde este cuadrante hasta este cuadrante, ¿en cuánto tiempo mido? Armo un sistema de medición y digo en 4 pulsaciones, o 5, o 17, o 28. Entonces, calculo el tiempo. Entonces, después de, supongamos, 10 años de usar este sistema y de enseñárselo a todos y de que todos se acostumbren a él, ocurre un fenómeno. Empezamos a olvidarnos que pusimos la grilla delante de la realidad. Y nos empieza a parecer que la realidad, tal como la vemos y la clasificamos y la describimos con la grilla, es verdadera. Pero nunca lo fue. Nunca existieron eventos del cuadrante 2 o eventos del cuadrante 7 o árboles del cuadrante 2 hacia arriba y 1 a la derecha. No. Solamente había una realidad, como se le dice, omnímoda, infinitamente grande, omniabarcante, de la cual yo, el supuesto yo observador, soy parte, pero no parte adicional, soy la misma cosa, no tiene partes la cosa. Como no tiene partes, no hay un yo. Entonces uno diría, bueno, pero ¿y qué pasa con esa sensación que siento en el fondo? Esa sensación es una sensación justamente creada por la memoria que deliberadamente genera esta intuición o noción de que soy un algo, estoy vivo, soy un alguien. Y eso es maravilloso.
solo que el ser humano ha sumado el lenguaje, lo cual no deja de ser maravilloso. Y el lenguaje crea la historia de que soy un personaje, un individuo que nació en esta época, que pertenece a este país, que estoy dentro de los límites de, no sé, de ser hombre, de gustarme tales y cuales cosas, de tener tal edad. Sin embargo, todo eso es una clasificación de palabras. Y la idea de ser un yo también es una clasificación. La palabra yo, la palabra la frase yo tengo que lograr ser mejor. ¿Qué es ser mejor? Cuando intentamos, es gracioso, cuando intentamos definir palabras, siempre acabamos usando otras palabras para definir las anteriores que son simplemente sinónimos. Por ejemplo, ¿qué es ser mejor? Y ser mejor es superarse. Bueno, ¿qué es superarse? Bueno, superarse es lograr cosas que antes uno no podía lograr. Bien, ¿qué es lograr cosas que antes no podía lograr? Y bueno, significa trascender dificultades. ¿Y qué es trascender dificultades? Y bueno, es mejorar, superarse. Uno piensa en círculos. Las palabras están hechas, como no están basadas en una realidad, se remiten a sus propias esencias. Es decir, una palabra remite a la otra y la otra vuelve a remitir a la anterior o a una tercera que a la larga regresa. Entonces, las palabras jamás nos pueden hacer libres, porque las palabras no son libertad. Las palabras son un sistema de interpretación de la realidad. Entonces, cada vez que decimos yo tengo que mejorarme, yo tengo que lograr ser esto o aquello, yo tengo que cambiarme, yo tengo que alcanzar la iluminación, tengo que despertar, yo tengo que cambiar, nos olvidamos de algo muy básico. El problema está mal planteado. No hay un yo verdadero, más allá de un yo abstracto, como cuando uno dice España, Argentina, Australia, no sé, Inglaterra. ¿Existe Inglaterra? ¿Existe? ¿Dónde existe? Yo voy a lo que supuestamente es Inglaterra, toco un árbol y digo, ¿es esto Inglaterra? Sí, pero no. Y bueno, entonces, ¿es esta casa Inglaterra? Sí, pero no. Bueno, ¿y qué es Inglaterra? Bueno, es todo esto, la gente, las casas. Ah, bueno, ya tengo todo esto. ¿Todo esto es Inglaterra? ¿Quiere decir que cuando muera esta generación de personas se muere Inglaterra? No, porque cuando viene la siguiente generación también se le transmite algo de lo que tenían los anteriores y todo eso sumado como conserva algo parecido le llamamos Inglaterra. Ah, le llamamos Inglaterra. No es Inglaterra en sí, no hay una cosa llamada Inglaterra. Es una atribución, es algo que le damos, le superponemos a la realidad. Pero después creemos que es así. Si yo, por ejemplo, traigo un árbol inglés a España, ese árbol, una vez en España, no tiene ninguna diferencia con un árbol español. Es más, el árbol jamás se enteró que era inglés. Entonces, no existen las cosas sueltas, no existen los eventos. Entonces, una cosa no actúa sobre la otra. No existe la causa y el efecto. Eso es una forma de pensar simplemente. Pensar que yo hago algo y va a traer una consecuencia está mal planteado, porque no existo yo. Yo soy una convención social. Entonces, ¿cómo voy a actuar sobre otra cosa? Entonces, no hay acontecimientos, uno preguntaría. No hay una cosa que se rompe, no hay algo que nace. Digamos que, para reducirlo a lo más básico, pero siguiendo todavía dentro del ámbito de la confusión, podríamos decir que hay, sí, acontecimientos, pero esos acontecimientos no son la suma de dos cosas. Es la misma única cosa que existe, la vida entera, que no tiene partes, que no se separa, que no dice esto actúa sobre esto. Si yo quiero que esta mano pelee con esta, tengo que convencer a esta mano que es totalmente diferente a esta. Tendría que tapar la parte de atrás para que no vean que pertenecen a la misma fuente, que son lo mismo. Entonces en ese momento sí se pelearían. Hasta que un día descubren que están unidas. Y no solo unidas, son lo mismo. Son el mismo cuerpo. Y en ese momento quizás decidan seguir peleando, porque les entretiene. Quizás podrían seguir como cualquiera puede seguir meditando, cantando mantras, yendo a la iglesia, comulgando, leyendo la Biblia, pero ahora sabe que es un juego.
ahora sabe que es toda una convención de palabras. Este filósofo occidental, Wittgenstein, decía que todos los problemas de la filosofía son irreales, porque todos esos problemas son problemas semánticos, son problemas de palabras. Por ejemplo, hay una paradoja llamada la paradoja de Zenón. Zenón con Z, era un griego que dijo que si Aquiles, el mejor corredor de Grecia, corriese una carrera contra una tortuga, no ganaría Aquiles, ganaría la tortuga. Es inusitado, ¿cómo podría ser esto así? Bueno, él dijo, si Aquiles le da una ventaja a la tortuga, supongamos de 100 metros, y comienza a correr luego de esos 100 metros, cuando Aquiles, en unos instantes porque corre muy rápido, llegase hasta el punto de la tortuga, es decir, hasta esos 100 metros, descubriría que la tortuga ya avanzó, digamos, 20 centímetros más. Entonces Aquiles correría esos 20 centímetros rápidamente porque es muy rápido. Y cuando llega a los 20 centímetros, la tortuga habría corrido ya, digamos, 5 centímetros. Cuando Aquiles entonces corre esos 5 centímetros, la tortuga habría avanzado 2,5. Y así empezaríamos a hacer cálculos cada vez más pequeños e infinitesimalmente pequeños ad infinitum. O sea, hasta el infinito. No terminaría nunca. Por lo tanto, dice Zenón, o Zenón, que Aquiles pierde la carrera. Pero si yo te pregunto a ti, o lo veo yo mismo, obviamente gana Aquiles. Si yo tengo que correr, o cualquiera de nosotros, una carrera contra una tortuga, por más ventaja que le demos, le ganamos. Es muy simple, es muy vivencial, es empírico, es algo que lo podemos experimentar. Sin embargo, matemáticamente no es así. Matemáticamente Aquiles no gana. Entonces vemos que hay como una especie de dos mundos. Existe el mundo, podríamos llamarle real, vivencial, empírico, concreto, el mundo de acciones verdaderas y un mundo de ideas, un mundo de matemáticas, opiniones, cartografías, palabras. Entonces, en el mundo de las palabras hay un yo que quiere controlar las emociones y que quiere liberarse de ellas y que está en continua pugna porque no lo logra, porque hoy quiere ser más tranquilo, más bueno, más santo que ayer y no puede, porque hoy quiere lograr ese autocontrol, seguir la dieta o mejorarse a sí mismo y falló otra vez. Pero en el mundo real ese problema no existe. En el mundo real no hay nada que hacer, no hay un problema verdadero. En el mundo real se llora cuando se llora, se ríe cuando se ríe. Pero en el mundo de las palabras existe un yo y las emociones, un yo y un cuerpo, un yo y los otros yos, un yo y el cuerpo de los otros, un yo y mis cosas y otros yoes y las cosas de los otros yoes, y leyes que regulan esos vínculos entre las cosas. Y complicamos la existencia. Entonces después aparecen personas que dicen, estoy iluminado, alcancé la iluminación, alcancé el despertar, soy espiritual, estoy unido a Dios, alcancé a Dios. Son aseveraciones sin base, o sea, al igual que la paradoja de Zenón, están basadas en palabras y son tan irreales como las palabras que describen. No hay tal cosa como la iluminación, no hay tal cosa como el despertar, no hay tal cosa como el alcanzar a Dios, por una razón muy sencilla, no hay yo. Es decir, ¿puede España alcanzar o realizar un cambio? ¿Puede España sentirse culpable por algo que ha hecho? Y uno podría decir, bueno, sí, España se siente culpable por, no sé, lo que ha hecho con tal ámbito de la sociedad. No es una manera de hablar simplemente, no es una forma poética de decir que cada ciudadano tuvo un comportamiento determinado para con cierto grupo social o una gran cantidad de esos ciudadanos que viven en un suelo que se les llama España. Entonces ahora metafóricamente se dice que España está triste o España está en crisis o España no está en crisis, España. Entonces, cuando se habla de una abstracción,
todo lo que se relacione con lo que esa abstracción debería ser o no debería ser, o cómo se siente la abstracción, es una mera tontería. Yo jamás estoy triste, o feliz, o alegre, o motivado. Nunca. Porque no existo. No hay un yo. Hay un yo aparente. Hay un yo aparente y social. Y hay un yo aparente y social que permite crear cosas fantásticas como asociaciones, parejas, divertirse, crear un edificio o levantar un puente. Y esas cosas son maravillosas y, si se las sabe ver, entretenidas. Es decir, digamos que hay dos clases de, por así decirlo, personas, aunque no existen las personas, pero en un nivel ilusorio, en la historia que nos contamos, existen las personas. Bueno, existen dos clases. Persona significa máscara en griego. Existe la persona que tiene una máscara puesta y sabe que es una máscara y la trata como tal, y por más que esa máscara le traiga toda clase de consecuencias positivas, negativas o lo que fuera, sabe en el fondo que es una máscara y disfruta del viaje, disfruta de todo lo que padezca o disfrute. Sin embargo, hay otra persona que tiene la misma máscara, pero está convencido que es la máscara y no sabe qué hacer, y piensa que como máscara tiene que realizar acciones muy concretas y reales que cambien la realidad, pero se olvida que el verdadero, el que está detrás, no es la máscara. Entonces surge el gran problema aquí. Yo tengo la máscara puesta, como cualquier persona. Estoy perdido. ¿Cómo hago para darme cuenta que es una mera máscara? Pregunta equivocada. No puedo darme cuenta que es una verdadera máscara porque no existo yo. Soy una convención social. Bueno, pero ¿cómo voy desde el punto donde estoy convencido de que soy una convención social hasta el punto que no estoy más convencido de que soy una convención social? Mala pregunta otra vez, equivocada, mal planteada. No existe un yo que pueda ir de un lugar a otro. Bueno, pero estoy en un callejón sin salida. Si no encuentro una manera de... Una manera es una forma. Forma significa forma, dar una forma, otra vez la cuadrícula. Estoy queriendo intelectualizar algo que solo ocurre en el mundo real. En el mundo real solo hay emociones, acciones, pensamientos, máscaras. Todo eso es real. Ahora, la acción del yo supuesto sobre la máscara, del yo supuesto sobre las emociones, eso es algo inventado. No existe, jamás existió. Los hindúes le llaman, es como los cuernos de una liebre o como el hijo de una mujer estéril. Es un imposible. Si uno dice, bueno, el hijo de una mujer estéril debería darse cuenta de que no existe, no, no existió de entrada, nunca existió. Pero ¿cómo puede ser? Si yo me relaciono con la gente, hablo, me río, lloro y sufro mucho. Claro, hay sufrimiento, hay alegría, hay tristeza, hay sensación de yo. Pero solo eso, sensación de yo. Entonces, la libertad, ¿por dónde pasa? ¿Pasa por cambiar lo que sucede? Es decir, dejar de sufrir. ¿O pasa por darse cuenta de que todo eso es el juego de la vida? Entonces, tal como el océano, por más que sus olas se conviertan en un maremoto y que sean terriblemente grandes, el océano siempre está en calma, porque él sabe que hasta las olas son océano. Y el océano sin las olas sería como un lago, sería aburrido, y él quiere las olas. Entonces, a veces las mira y se divierte muchísimo, pero no sufre. Por más que una ola muy muy grande golpee contra otra y parezcan lastimarse, o una ola parezca arrasar toda la vida de una isla, sin embargo, el océano siempre está en calma. El océano sabe que todo eso es océano, pero no es un saber intelectual. Por eso uno no puede decir, me iluminé. ¿Quién se iluminó? No hay nadie para iluminarse. Es una contradicción, es un sinsentido de palabras. Y tampoco puede uno constatarlo. Por ejemplo, bueno, no me iluminé, pero es obvio que estoy en un estado diferente. A ver, no puedo. Desde el momento en que intento mirarme, vuelvo a engañarme. Entonces,
¿qué se puede hacer? Hay una historia de un hombre que tenía que luchar en un circo contra un oso. Es una narración de algún poeta famoso, pero en este momento no recuerdo de quién. Y resulta que este oso tenía una peculiaridad. Este oso podía leer la mente. Entonces, si uno tenía que pelear contra el oso, tenía que ser muy astuto, porque a donde pensara el movimiento que iba a hacer, por ejemplo, darle un puñetazo por la derecha, el oso lo bloqueaba y le daba un puñetazo a uno por la izquierda. Y así le daba una golpiza siempre. Entonces, la única forma de ganarle a este oso era muy simple. No había que pensar. Cualquier pensamiento lo ponía uno en evidencia y el oso ganaba. Entonces, es un poco como si uno estuviera en una lucha de espadas, como samurái por ejemplo, y tuviese que decidir qué movimiento hacer. Si yo pienso qué movimiento voy a hacer, el pensarlo me demora un segundo y me pone en evidencia de qué voy a hacer. Y mi contrincante seguramente con un solo corte me mata. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Si el samurái pregunta qué tengo que hacer, otra vez está demorado en un problema semántico. ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué es conveniente que haga? ¿Cuál es el mejor movimiento? ¿Cómo darme cuenta en qué posición ponerme? ¿Cómo darme cuenta de que mi contrincante qué movimiento va a hacer? En realidad, la respuesta de algún maestro sería: hazlo. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer? Hazlo. Un poco como cuando en los evangelios se decía: vayan y prediquen, y no se preocupen por qué tengan que hablar o decir, que el Espíritu de Dios va a hablar por ustedes. Es muy raro porque es como decir: tengo que confiar. Pero tampoco puedo confiar, porque si yo confío de nuevo es un movimiento de ese yo falso sobre lo que es real. Y no puede serlo. Entonces, ¿cómo es? Es complicado de explicar, pero sería como: haz de cuenta que yo en este momento te digo, es como yo te digo, punto. Y tú dices: bueno, pero ¿cómo? Como tú dices, punto. Pero ¿qué tengo que hacer? Punto. Haz como yo te digo. O sea, perdón, no haz, es como yo te digo. Eres ya eso. Eres eso. Pero todavía eres eso. Punto final. Es como, es así, es como una cuestión de decir fe. No tengo la fe de fe, fe. Soy. En la India se usa mucho esto de Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Pero es en realidad para decirlo, por así decirlo, una sola vez. Yo soy Brahman. No lo tengo que repetir más. Si me lo repito todo el día, vuelvo a hacer en ese juego de yo intentando creerme que soy Brahman. No, yo soy Brahman. Pero empiezo a revisarme, a ver, ¿y qué cambió? A ver, ¿cómo me siento? ¿Me siento diferente? Me monitoreo, me evalúo, como si fuera una cámara que me está observando, a ver si realmente ahora reacciono como un santo y me comparo con... Y no reacciono como un santo, entonces no cambió nada. Lo que es. Aún así el monitoreo, aún así, lo que sea que esté ocurriendo, es. La ola que esté ocurriendo, da igual el tamaño que tenga. Puede ser depresión, puede ser tristeza, fobia, puede ser búsqueda espiritual, impotencia por esa búsqueda, lo que sea. No hace falta ninguna condición mental especial. No hace falta hacer nada. Es un darse cuenta. Pero aún las palabras darse cuenta tienen un agente detrás, un dador, o un realizador, digamos. Alguien que se da cuenta realmente, ¿no? Que puede darse cuenta, quiere decir una especie de contarse, ¿no? Decir: ahora lo entiendo, es esto. Hacer eso es volver a caer en un lío de palabras. Entonces, es una especie de... La mejor transmisión podría decir silencio, pero bueno, usando las palabras, es eso, punto. Eres eso, punto. Pero siento tristeza, punto. Si yo intento explicar, hablar describir con palabras, estoy otra vez enredando. Por eso Dogen, por ejemplo,
este maestro de Zen, que trajo el Zen de China hacia Japón, decía, en el mismo sentarse en Zazen, ya son Budas. No hay nada que lograr, no hay nada que hacer. Pero se nos acostumbra tanto a buscar que creemos y potenciamos la idea de un yo, de un alguien. Así que iluminación, fuera. Despertar espiritual, fuera. Espiritualidad, fuera. Prácticas, fuera. ¿Quieres hacer todo eso porque es divertido? Adentro, bien. Practica la meditación, diviértete, canta mantras, arrodíllate frente a Cristo crucificado y llora. Eso es fantástico, como cualquier otra cosa, pero no te lo creas. No creas que eres un yo haciendo eso. Eres la vida entera haciendo eso. Es como expandir, como capas de una cebolla, expandir la visión y decir, yo ya no soy este pequeñito yo que está en algún lugar acá adentro. Tampoco soy este cuerpo. Tampoco soy esta mesa. Tampoco soy este ordenador. Tampoco soy... Soy todo, todo a la vez, todo a la vez. Y como soy todo a la vez, cada movimiento es un movimiento de la totalidad. Entonces la pregunta de cómo puedo cambiarme a mí mismo, la mera idea de que exista un yo, es decir, un ego, un eu, un alguien, es un contrasentido porque la vida no tiene partes. Eso solamente, como la paradoja de Zenón, es simplemente una convención que genera grandes ventajas en cuanto a diversión, porque permite la relación, grandes ventajas científicas y tecnológicas, como mandar cohetes a la luna y cosas por el estilo, pero una gran desventaja en cuanto a crear un sufrimiento totalmente basado en una idea inexistente. Aquiles le gana a la tortuga. Namaste.